Bien, continuamos con la siguiente ponencia. Corre a cargo de don Gabriel Ángel Ortín Rull, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y máster ICADE en Dirección Comercial y de Marketing. Es director de asistencia técnica de MAPEI en España desde diciembre de 2002 y ha ocupado anteriormente, de 1989, pues, trabajos en diversas multinacionales de productos químicos para la construcción, técnicas de fijación, encargos intermedios y directivos en los ámbitos técnico, comercial y de marketing. Y ha ejercido la profesión de arquitecto. Su ponencia, o el título de la ponencia, es Sistemas MAPEI para el aislamiento térmico de fachadas por el exterior. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. El título es bastante explícito, es una ponencia descriptiva para dar a conocer, pues, los sistemas que tenemos o que presentamos de aislamiento térmico por el exterior. Tenemos 4 sistemas y luego pasar a ver un poco el sistema de aplicación, la correcta aplicación de los mismos. Espera, esto como... Bueno, los sistemas de aislamiento térmico por el exterior tienen diversos componentes, cada uno de los cuales, pues, cumple una función importante y específica, ¿no? En primer lugar, están las condiciones que puede presentar el soporte. Evidentemente, se pueden, sobre soportes deteriorados, se pueden aplicar tratamientos, se puede mejora, se pueden, tanto a nivel geométrico como a nivel, pues, físico, de consistencia, etcétera. De todas maneras, si estamos hablando de obra nueva, pues, a nuestra manera de ver, y luego veremos el porqué, el soporte ideal, pues, es un soporte de base cementosa maestreado, que tenga una planitud correcta para luego facilitar todo el montaje posterior del sistema, con plena garantía. Una función imprescindible, importantísima, es la del adhesivo, que al final es la que soporta todo el sistema. Veremos luego los esfuerzos que se producen en este elemento, tanto en la estación invernal como en la estival. El aislante, pues, es el corazón, ¿no? Ese es el elemento para el cual se hace el sistema. Por lo tanto, pues, nosotros no fabricamos aislamientos, ni somos expertos, pero haremos luego un repaso de los 4 sistemas que nosotros tenemos y un poco presentando, pues, las ventajas e inconvenientes de cada uno. Evidentemente es el encargado, pues, de procurar el aislamiento térmico. Luego viene una capa básicamente con funciones mecánicas, que es lo que nosotros llamamos enlucido, también se llama capa de base del acabado, que es una capa delgada con un adhesivo cementoso, en este caso, pues, es el mismo que utilizamos para encolar el aislamiento, y que viene armada con una malla de fibra de vidrio adecuada para el espesor de esta capa, que viene a ser depende, pero 4 milímetros es lo que nosotros recomendamos, y que tiene la función de mejorar estas prestaciones mecánicas de esta capa, sobre todo resistencias a los impactos. Evidentemente, la armadura, pues, tiene que ser tratada, en este caso es fibra de vidrio, tratada con resistencia altealcalina, con unas impregnaciones especiales para resistir a los álcalis de los productos cementosos. Finalmente viene ya el acabado. Entonces, el acabado en nuestros sistemas, que también los veremos, presentamos tres sistemas de naturaleza química diversa y con propiedades también distintas, pero en todo caso cualquiera de ellos lleva siempre una capa previa de imprimación para asegurar, pues, la homogeneidad de absorciones, la afinidad química, mejorarla, etcétera. Y finalmente, pues, las capas de acabado. Las capas de acabado, aparte de las funciones estéticas, tanto a nivel de color como de textura, pues tienen también unas funciones técnicas importantes, como es asegurar la impermeabilidad en primera instancia, aunque todo el sistema debe asegurarla en conjunto, y, por supuesto, garantizar la permeabilidad al vapor de agua y que no constituya una barrera, pues, al vapor. Bueno, estos son los productos, no tienen tampoco mayor interés los nombres, pero sería, pues, para el adhesivo y el enlucido, en principio un único producto, aunque tenemos una variante, pero un único producto, monocomponente en base agua, se puede mezclar, es sencillo de aplicar. Luego los 4 sistemas de aislamiento que iremos viendo, con poliestireno extrudido, expandido,
lana mineral y finalmente corcho natural. La malla de armadura, la capa de base de imprimación y luego los acabados. Las ventajas de los sistemas en general, ya de aislamiento térmico por el exterior, que bueno, de alguna manera he visto que por ejemplo, en la anterior ponencia pues ya se exponían, pero digamos, lo resumiríamos en estos 4 apartados, ¿no? Es decir, por una parte, el homogeneizar la temperatura interior de la superficie interior del cerramiento con la del aire, ¿no? Lo cual da una sensación, transmite una mayor sensación de confort. Todos tenemos pues, la experiencia de acercarnos a una ventana o a una pared y tener un poco un escalofrío, ¿no? Debido al gradiente que se produce entre esta superficie de pintura de yeso, de cristal, y lo que es realmente la temperatura de confort de la estancia, ¿no? En este caso, al haber un aislamiento por el exterior, pues esta temperatura es mucho más cercana. Evidentemente, el objetivo del aislamiento pues, es el reducir el flujo de calor y, por lo tanto, se traduce en un ahorro de energía, ¿no? Esto está claro, con todas las ventajas medioambientales, económicas, etcétera, que ello comporta. También de alguna manera, al poner lo que en Italia llaman a capoto, ¿no? Es muy gráfica la expresión, ¿no? El poner una capa en este cerramiento, el aislar por el exterior, nos asegura que las temperaturas de las distintas capas de los cerramientos pues, son mucho más homogéneas. En este sentido, aseguramos que no se produzcan condensaciones intersticiales. Todo esto, evidentemente, se puede calcular, ¿no? Pero en este caso pues, el salto térmico se nos produce en la cara más exterior y, por lo tanto, queda protegida toda la estructura, que es un poco lo que dice el último punto, ¿no? Es decir, nosotros protegimos todo el sistema constructivo, de manera que si tenemos, por ejemplo, pues heterogeneidad de materiales, pues evitamos, digamos, pues posibles o potenciales tensiones entre estos materiales, posibles casos de incompatibilidad de formaciones, este tipo de patologías que todos hemos visto en fachadas, ¿no? De alguna manera estamos envolviendo y, al menos desde un punto de vista térmico, protegiendo y haciendo que el comportamiento sea más homogéneo del conjunto, ¿no? Con lo cual se reducen las tensiones. Bueno, vamos a hacer un poco una simulación para ver un poco lo que es luego la justificación de la importancia del encolado, ¿no? Y del método que nosotros recomendamos. Imaginemos una situación de invierno donde en el exterior tenemos menos 5 grados centígrados y con un determinado panel aislante, en principio un panel rígido, y bueno, pues tenemos lo colocamos en horizontal, más que nada por una cuestión de comodidad gráfica. Tenemos el muro, tenemos el adhesivo y el panel, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos el vínculo, digamos, dejamos de formar libremente esta capa como modelo, ¿no? Esta capa aislante, pues se nos produciría, lógicamente, una deformación por diferencia de temperaturas de este orden, ¿no? Con lo cual hay unos desplazamientos, hay un momento en los extremos y unas dilataciones longitudinales. Si ahora lo vinculamos, pues esto se traduce en que ya no puede moverse libremente. Al haber los vínculos se producen tensiones. Estas tensiones, pues lógicamente, pues son las propias del esfuerzo, se traducen en esfuerzos rasantes y en esfuerzos de arrancamiento. Por lo tanto, tenemos una situación donde en los extremos del panel necesitamos una capacidad adhesiva que nos impida este arrancamiento y que a la vez nos asegure pues, un encolado a los esfuerzos, a las deformaciones horizontales que podamos tener. Si imaginamos la misma situación en verano, supongamos pues, una temperatura de 50 grados centígrados en la capa superficial, nos llegaría pues, a 29,3 en la cara interior del aislante, retiramos el mismo, observamos la deformación y vemos pues, el caso un poco inverso. Es decir, en este caso pues, el máximo arrancamiento se nos produce en la parte central y se produce una cierta contracción en la parte inferior del panel. Lo vinculamos y lo traducimos a esfuerzos y vemos en este caso pues, estos esfuerzos de compresión en el panel y el momento pues, invertido respecto al caso anterior. Bien, a partir de aquí
nuestra recomendación, ¿cuál es? Pues encolar el panel al 100% de su superficie. ¿Por qué? Pues porque tenemos esfuerzos de arrancamiento según las épocas del año, tanto en el perímetro como en los extremos como en el centro del panel. Por lo tanto, sí podemos afinar en el sentido de poner un poco de adhesivo en el centro y hacer el perímetro, pero al final esto operativamente es casi más rápido pues hacer el encolado de toda la superficie y nos asegura mucho mejor el comportamiento mecánico de este encolado, ¿no? Evidentemente, para actuar de esta manera necesitamos un soporte, como decía ya al principio, pues muy regular, muy plano. Es decir, entonces nos permite colocar por simple encolado el panel rígido. Si empezamos a trabajar ya con soportes geométricamente, digamos, no tan planos, no tan finos, más deteriorados, entonces es cuando la técnica de colocación es un poco distinta. Ya no podemos aplicarlo con una llana dentada, regulando pues lógicamente el diente y por lo tanto el espesor del adhesivo y simplemente ir colocando, sino que entonces ya hemos de acudir a lo que se llama la técnica de los toques, que nos permite pues regular la planeidad con el propio panel. Es decir, estamos ya haciendo una corrección sobre lo que debería haber sido un soporte bien construido. Pero esta es la realidad y nos la encontramos. Entonces, no es lo que nosotros recomendamos, por las razones que he explicado antes, pero bueno, la normativa admite y de hecho se están dando pues, documentos de idoneidad técnica aceptando este sistema. Nosotros en paneles que no son rígidos pues también lo damos por válido porque no se generan estas tensiones que hemos visto antes de una manera tan manifiesta. Y en todo caso lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que hacer un cordón perimetral y 3 puntos como mínimo centrales para evitar pues, los esfuerzos, el arrancamiento en los esfuerzos que hemos visto antes de verano. Bien, luego hay variantes en cuanto a si se aplica máquina, pues esto más o menos se hace un esquema parecido y lo que es importante es que una vez presionado pues la superficie de contacto ocupe como mínimo un 40% de este panel, ¿no? Para asegurar un mínimo de encolado. Bueno, estos serían los efectos o las patologías que se podrían producir en caso de no hacer esta técnica. Es decir, si obviamos o evitamos el encolado en la parte central, pues se nos puede abombar fácilmente los paneles. Si lo que hacemos es evitar el cordón perimetral, pues entonces probablemente se nos separen o se nos marquen los extremos del panel. Bien, para nosotros estos son aplicaciones incorrectas, que también es bueno presentarlas pues, para ver lo que no se debe hacer, por las razones que he dicho, y aquí ya no voy a comentar grandes cosas, son una serie de diapositivas de sucesos que han habido con el aislamiento térmico por el exterior, por no considerar pues, estas técnicas o estas reglas de colocación. Aquí podemos ver pues, que se han hecho los cordones, pero no se han hecho los puntos centrales. Aquí se ha hecho todo a toques, con lo cual las tensiones se concentran en estos puntos y no hay un reparto suficiente, no hay suficiente superficie de contacto, etcétera. No voy a entrar aquí en ello, pero lo pueden ustedes observar por sí mismos. ¿Cuál es el resultado de estas malas instalaciones? En realidad, las patologías se pueden producir en esta fase de adhesión, que es las más graves, porque entonces se produce el desprendimiento de todo el sistema, pero también en las fases de lo que es el enlucido, ¿no? La capa de base, ¿no? Una capa de base mal realizada, pues luego tiene abolsamientos, tiene defectos, ¿no? Se marcan las juntas, etcétera. Aquí vemos muchas veces, pues a veces hay nosotros decimos, pues el enlucido hay que hacerlo de 4 milímetros. Pues a veces vamos a las obras y encontramos que se ha hecho de 2. Bueno, pues ya no es lo mismo, la malla no trabaja igual, muchas veces no está bien centrada, etcétera, ¿no? Bueno, nuestra empresa pues, fue la primera en obtener una aprobación europea para un sistema de aislamiento térmico por el exterior con el sistema de aislamiento con poliestireno extrudido. La sacamos en el Instituto de Tecnología italiano, de la construcción italiana, y basándonos, lógicamente, con la guía de aprobación técnica europea, la ETA 004, ¿no? Que es la que regula estos sistemas.
Esta guía pues establece como límites para dar por válida la adherencia de los paneles, pues o bien la propia rotura cohesiva del panel, o bien siempre con un valor mínimo de 0,08 newtons milímetro cuadrado. Es decir, no es muy exigente en este sentido, no es muy exigente, pero claro, hay unos mínimos. Luego veremos algunos ensayos que nosotros hemos realizado sobre nuestros sistemas con los valores pues, de rotura al ensayo de tracción directa. En el caso del expandido 0,4 newtons, es decir, pues mucho más de lo que pide la norma, por supuesto, 0,25. En el caso de la lana mineral, por su propia naturaleza, rompe el panel, y en el caso del corcho también, siempre con valores superiores al 0,08. Estos son ensayos hechos en nuestro laboratorio con distintos tipos de paneles, de distintos fabricantes. Evidentemente no se trata de mencionarlos, pero bueno, pues se ven diferencias sustanciales. Todos ellos, digamos, con el adhesivo Apeterma R1, pues superan, excepto uno, que es un fabricante de vidrio celular, que rompe cohesivamente el panel, pero es que además no rompe el panel porque no llega ni a adherir, ¿no? Es decir, rompe superficialmente en la fase de adherencia. Los demás, en cambio, hay otro fabricante de vidrio celular que cumple perfectamente bien, pero es que la calidad del panel es muy distinta. Bien, estos son un esquema simplemente para ilustrar los 4 sistemas, que además tienen colores distintos y son fácilmente identificables, ¿no? La lana mineral amarilla, el expandido blanco, el extruido azul y el corcho pues, de su color natural, que es un marrón oscuro. Y aquí hay algunas fotografías que las paso, no porque vaya a explicarlas demasiado, no soy experto en observación al microscopio electrónico, pero bueno, se ve unos aumentos, unas fotografías a 200 aumentos y se ve la estructura interna de estos aislamientos, que un poco nos da ya las pistas para luego entender el cuadro pues, que presentaré con las ventajas e inconvenientes de cada uno, ¿no? En este caso sería el panel de poliestireno expandido. Aquí vemos el extruido con una estructura. Evidentemente el extruido tiene que tener una superficie sin piel, ¿no? para facilitar la adhesión de los morteros, pero vemos una estructura ya mucho más de célula más cerrada. Lógicamente la lana mineral pues, es una estructura muy abierta por las fibras, y una totalmente celular es la del corcho, ¿no? Pues debido a su propio proceso de fabricación. Es un producto totalmente, este sí que es un producto, digamos, totalmente natural. Se coge el corcho, se somete a altas temperaturas y en la propia fusión de su resina pues está el aglomerante del panel, ¿no? Bien, nosotros nos da igual el tipo de aislamiento que decida el arquitecto. Son decisiones que ninguno de ellos es ni mejor ni peor, son distintos. Cada uno tiene sus ventajas y tiene, digamos, sus pequeños inconvenientes, y es una elección propia del proyectista el elegir uno u otro. Depende de lo que él persiga en su proyecto. Nosotros, en principio, para nosotros todos van bien, siempre que tengan, lógicamente, unas calidades mínimas, ¿no? Que, bueno, pues ya vienen estipuladas en las aprobaciones, en los documentos de idoneidad técnica europeos, ya vienen estipuladas estos mínimos, ¿no? Este cuadro, en nuestra opinión, esta es nuestra opinión sobre los distintos paneles, los distintos parámetros que podemos analizar, pues cuáles, digamos, presentan. Yo digo, todos son válidos en todos los parámetros, pero pues hay algunos que presentan ventajas, ¿no? Por ejemplo, desde un punto de vista de capacidad aislante, pues los plásticos son superiores, ligeramente superiores, tampoco no muchísimo más en principio. En cambio, a difusión de vapor de agua, pues todos los que tienen una estructura abierta, como es, por ejemplo, la lana de roca, pues, o la lana de vidrio o la fibra de vidrio, pues lógicamente son mucho más transpirables en este sentido. Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, un aislamiento a base de plástico no lo sea. O sea, lo es, cumple las normas, no hay ningún peligro de condensación, pero bueno, no lo es tanto. Y estos son temas que también es bueno conocer para diferenciar entre unos y otros.
En cuanto a absorción de agua, por ejemplo, bueno, pues que tampoco es un elemento más de colaboración dentro del sistema, pero claro, evidentemente no conviene que absorba agua, pues los plásticos son superiores, la resistencia al fuego, los que no llevan plástico, lógicamente, ni resina, pues son los más resistentes, lo cual no quiere decir que todos lo son dentro del conjunto del sistema, porque los ensayos que se exigen para la aprobación europea pues son ensayos del paquete, del sistema. Se ensaya en paneles grandes, construidos, módulos enteros, al fuego, a la lluvia, a todo. No se ensaya, digamos, los productos individualmente, o no se aprueban individualmente. Bien, otros parámetros, la facilidad de trabajo o de corte, por ejemplo, de manipulación, el precio es un parámetro importante. En este sentido, el expandido pues es el más económico, y el que es más ecológico, digamos, pues es sustancialmente más caro, ¿no? La ecosostenibilidad, que es el siguiente punto, pues el corcho ahí es superior. Hay que decir que el corcho no tiene aprobación técnica europea, no porque no la queramos o no la pueda pasar, simplemente porque la guía ETA, la guía europea, no contempla este aislamiento y, por lo tanto, pues como no se han establecido las reglas para hacer los ensayos, pues no se puede obtener, pero no porque no la pueda cumplir, ¿no?, en un futuro. Bien, la resistencia al impacto, pues el extruido es superior, claramente, y bueno, la durabilidad parecida, y el aislamiento acústico, pues todo lo que son materiales más blandos, digamos, son superiores. Estos son los documentos de aprobación técnica de Unidad Técnica Europea. Como dije antes, el primero que se sacó pues fue a través del Instituto de Tecnología de la Construcción italiano, y los otros dos los hemos sacado en Austria. Quizás porque el mercado centroeuropeo pues tiene una mayor trayectoria en estos sistemas de aislamiento por el exterior. Bien, en cuanto a la instalación, no sé cuánto me queda, pero supongo que poco, ¿no? Bueno, pues voy a ir un poco rápido. Partimos siempre de un soporte. El soporte hay que evaluarlo con detenimiento. Si hay que tratarlo, pues hay, como todos sabéis, muchos productos, consolidantes, morteros, niveladores, etcétera, que nos pueden ayudar. Pero supongamos que ya partimos de un soporte adecuado, ponemos un perfil de arranque. Estos perfiles son de aluminio y son inoxidables, por supuesto, y con un perfil, con una sección adecuada pues para la función que han de cumplir. En este caso, soportar o servir de guía a la colocación de los paneles. Lógicamente, esto se ha de nivelar y se fija con tacos. Se ha de dejar una pequeña separación entre los distintos tramos para absorber las dilataciones térmicas, y a partir de aquí pues hacemos el encolado de los paneles. Nosotros recomendamos, como decía, el encolado al 100%, con llana dentada, regulando el espesor y directamente colocando encima del soporte, siempre a rompejuntas y siempre en la dirección horizontal. Se retira los 2 centímetros perimetrales de mortero para que luego, al presionarlo, no nos creen rebabas y, por lo tanto, puentes térmicos. Y de esta manera nos queda encolada al 100% la superficie, y vamos pues colocando, como decía, a rompejuntas. El sistema, en principio, no necesita anclajes. Ponemos anclajes pues porque lo pide la norma, y ponemos 2 por panel una vez endurecido el adhesivo, pero es el adhesivo el que soporta el sistema. Bien, en las esquinas también hay que romper juntas. Una vez endurecido, como decía, pues se ponen estos anclajes con cabeza plana, pues como elemento de mayor seguridad. Obviamente, si el soporte no es el adecuado, entonces este número de anclajes hay que incrementarlo, hay que poner anclajes en las intersecciones de las juntas, hay que reforzar el sistema, ¿no?, y hay que llegar hasta el soporte sano. Pero en un caso bien hecho no es necesario. Este es el tipo de anclaje, un taco de impacto, y en lo que son las esquinas se ponen perfiles de cantonera como protección mecánica. Recomendamos, y son los que nosotros comercializamos, perfiles que son también de aluminio, adheridos una pequeña banda de malla, para así poder luego solapar con la malla de refuerzo del enlucido. Todo esto se hace con el mismo producto adhesivo. Se extiende ya la capa de enlucido. Primera capa, estando en fresco, se arma, lógicamente con solapes entre tramos, y se da la segunda capa de enlucido solapando con las cantoneras. Bien, luego ya se fratasa para regularizar. Siempre queda alguna marca de llana, pues se regulariza.
y a partir de aquí damos el acabado. El acabado, como he dicho, siempre una capa recomendamos de imprimación y luego ya la capa de acabado propiamente. Nosotros, para el sistema de aislamiento por el exterior, recomendamos lo que son revestimientos en capa fina, que en Italia le llaman tonaquinos. Son revestimientos cuyo espesor lo da el diámetro del árido directamente. Es decir, se pasa la llana a cero y queda ya un revestimiento que viene a ser de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Coloreado, etc. Entonces, lo importante es la base química. Bien, aquí veis distintas texturas, lógicamente dependiendo del árido. Incluso se pueden incorporar áridos cortantes que dan el efecto de esgrafiado, ¿no? Tenemos 3 tipos de acabados de 3 naturalezas químicas, uno en base silicato, otro en vasos silano-siloxano y otro finalmente de resina acrílica, con incorporación de cuarzo. Entonces ya depende del proyectista y de la zona donde está proyectando y de las características que él quiera dar, pues usar uno u otro. Aquí vemos un poco, todos son válidos, por supuesto, si no, no los comercializaríamos y no pasarían las pruebas. Todos cumplen el diagrama de Kunzel, etc. Pero un poco las propiedades en general, para diferenciar unos de otros, pues sería el silicato tiene una mayor capacidad, digamos, una mayor absorción de agua, pero también tiene una expulsión más rápida, ¿no? Con lo cual, pues también esto es una ventaja. En un término medio estaría el acrílico, que tiene una muy buena impermeabilidad al agua, pero tarda más, la retiene un poco más y por lo tanto tarda más en expulsarla. Y digamos el óptimo serían los de base silicónica, que son los de la última generación, ¿no? Estos tienen la capacidad hidrorrepelente propia de los silanos y también la transpirabilidad que permite su estructura más abierta, ¿no? Es decir, que bueno, tienen este efecto, ¿no?, de perlado, etc. Y otro tema que también he visto que en la presentación anterior se mencionaba, y es muy cierto, es la importancia del color, de la elección del color. Entonces, nosotros no recomendamos utilizar colores con índice de reflexión, digamos, menor del 20%. ¿Por qué? Pues por esto que se ve aquí, ¿no? Supongamos una temperatura ambiente de 26 grados y vemos la gran diferencia que se establece entre elegir un color y otro, ¿no? Vemos que, por ejemplo, un color pálido, como puede ser este azul claro, tendríamos 33 grados, y si quisiéramos poner un azul oscuro, 56, ¿no? Y ya no digo un marrón oscuro. Es decir, este contraste enorme, y teniendo en cuenta que detrás tenemos un aislamiento, genera unas tensiones brutales en la capa de acabado, ¿no? Con lo cual, nuestra recomendación, y tenemos un listado de colores de la carta NCS y sabemos cuáles recomendamos y cuáles no. Esto lo podéis consultar, nos lo podéis consultar y os lo pasaríamos. Cuáles tienen el índice de reflexión que digo, superior o no a 20. Pero se corresponderían siempre con colores muy intensos y oscuros, en general. Siempre que usemos colores pastel no hay ningún riesgo, por supuesto. Lo cual no quiere decir que solo podamos usar estos, podemos usar otros. Bueno, ya voy acabando porque esto... Bien, esto es lo que os he explicado, esto es un poco las patologías de pelado que se producirían. Es decir, el aislamiento térmico por el exterior no es una cosa que pueda hacer cualquiera, de cualquier manera. En estas épocas de crisis que tenemos, pues a veces vemos empresas que vienen de otros oficios y que se ponen a esto y tal, y bueno, pues luego vemos las carencias, o no tienen operarios aptos para manejar bien la llana, o no entienden lo que es un acabado, cómo se debe dar un acabado en condiciones. Pero bueno, ahí está. Nosotros evidentemente damos los cursos que hagan falta para dar esta formación, ¿no? El soporte es fundamental, el encolado es fundamental, como todo en la construcción, Cuando uno va a colocar una puerta, si no tiene bien construido el premarco y tal, pues luego aquello es un churro, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ya lo conocemos todo esto. Bien, evidentemente los productos han de estar ensayados, han de estar aprobados, homologados, y esto es también una parte muy importante del sistema, han de ser sistemas completos, ensayados. También hay ciertas prácticas por ahí, para hacer más negocio por determinados agentes, pues que cogen el adhesivo por un lado, la pintura por el otro, los perfiles de no sé quién, el taco de no sé qué, y claro, luego al final, pues aquello puede funcionar o puede no funcionar, ¿no? Porque si no está el sistema ensayado y aprobado, pues bueno, hay que tener un poco fe en aquel señor, ¿no?
Y luego, en cuanto a lo que es el dimensionado del aislamiento, pues esto lo ha de hacer un profesional, un arquitecto, un aparejador, en fin, una persona cualificada, lógicamente. Y la colocación, pues como decía, es importante. Algunas obras realizadas, quizás algo singulares, y por eso las presento, sin querer extenderme mucho. Esto es un barrio entero en el centro de Palma de Mallorca, de hecho había sido el barrio chino de Palma de Mallorca, con una parcelación antigua medieval, y que se hizo una intervención general a nivel de todo el barrio, haciendo unos bloques longitudinales, digamos en lo que eran las manzanas, y el proyectista pues quiso reflejar en las fachadas pues esta partición de crujía estrecha, etcétera, ¿no? Entonces lo presento porque tiene una especial dificultad en la resolución de muchísimos detalles constructivos que tuvimos que, mano a mano con los proyectistas, con el aparejador del estudio, pues ir resolviendo, y bueno, pues la verdad es que con éxito, ¿no? Ahí está. Cada uno de estos cortes que veis pues era un detalle y muchos más que hubieron, ¿no? Pero bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Entonces, de cómo la importancia de colocar un perfil, por ejemplo, de coronación en este panel, con un goterón extra, ¿no?, que asegura que nunca nos pueda entrar el agua por detrás. Lo peor que le puede pasar a un sistema de aislamiento por exterior es que el agua entre por detrás. Entonces empiezan los problemas, no solo de filtración en las viviendas. Fijaros que en este caso solo había una hoja. Es una de las ventajas del sistema por el exterior, es que permite reducir la sección del cerramiento y, por lo tanto, ganar metros cuadrados útiles y, además, reducir el peso de la estructura, ¿no? Pero, claro, hay que asegurar muy bien la estanqueidad. Entonces, la manera es poniendo la perfilería adecuada, haciendo los sellados adecuados. Siempre es muy importante el tema del sellado. A veces no se le da la importancia, y esto es el aspecto pues que iba cobrando, ¿no? Hubo una gran diversidad cromática. Hay que decir también en este sentido que si elegimos, por ejemplo, como fue aquí, el acabado con silicato, no todos los colores se pueden hacer con silicato, ¿eh? Entonces, ahí al final, en algunos colores que se querían específicos, pues se tuvo que ir al silano, que este sí permite cualquier tipo de color de, por ejemplo, la carta NCS. Esto es... Sí, acabo ya. Acabo. Quedan dos. Otro edificio muy distinto, esto era parecido a un cuadro un poco de Mondrian, ¿no?, que era un edificio en Zaragoza, y se hizo un estudio cromático, y esto lo presento simplemente pues como edificio singular, ¿no?, muy curioso geométricamente, y para que veáis que también trabajando estrechamente lo que es el fabricante con el aplicador, como fue el caso, y el proyectista, tuvimos una reunión aquí de un día entero casi, resolviendo uno por uno todos los detalles, y la verdad es que luego en la obra pues no hubo ni el más mínimo problema, ¿no? Es decir, este sistema exige, no permite en absoluto ninguna improvisación a pie de obra. O prácticamente, quizás estoy exagerando, pero prácticamente. Es decir, todo hay que haberlo trabajado antes a nivel dimensional, a nivel de resolución de detalles con los proyectistas. Y si se hace esto, pues el resultado es óptimo. Y esto es todo. Sí. Bien, gracias a Gabriel. ¿Alguna pregunta, por favor? Sala. ¿No? Bueno, pues pasamos entonces. Sí, ahí. Con pinturas, determinación de pintura, también tiene más gama de colores. Perdone, con el micrófono, como estamos grabando, sí, ruego que... No, es con pintura. Sí. A ver, de hecho, el tonaquino que nosotros comercializamos es una pintura, o sea, es una pasta que es una pintura que incorpora árido, para entendernos, ¿eh? Pero tiene un espesor que es puramente el que le da el árido. ¿Por qué recomendamos este tipo de acabado? Porque siempre hay alguna irregularidad en la capa de enlucido, o sea, uno no puede pretender que un operario en un proceso manual pues deje una superficie perfectamente plana. Entonces, esta pequeña textura que le da el árido, que luego también se puede elegir entre granulometrías de 0,7 hasta 1,5, es decir, que también se puede optar por un árido muy finito, ¿no? Pues ayuda a que estas imperfecciones queden mucho más enmascaradas. Pero lo que es propiamente la naturaleza del acabado
es equivalente a lo que sería una pintura, ¿eh? O sea, la formulación es la misma, ¿eh? Lo que pasa es que la pintura pues tiene este acabado liso, que has de estar muy seguro de haber acabado muy bien el enlucido, pero se podría acabar con una pintura sin problemas. Pasa que puestos a elegir un sistema de acabado que tenía que pasar las pruebas de la aprobación europea, claro, estas pruebas tienen un coste económico, ¿no?, alto. Entonces tenemos que elegir, no podemos ensayarlo con todos los tipos de acabados. Y el que se eligió pues, fue el tonaquino. Pero se puede realizar esto mismo con un acabado de pintura lisa, ¿eh? Lo que no recomendamos, perdón, y aprovecho para... Lo que no recomendamos es acabarlo con un estuco, ¿eh? Porque el estuco tiene, a nuestro parecer, demasiada rigidez y probablemente menor transpirabilidad y puede crear algún problema. Pero una pintura, en principio, si es la adecuada, no es problema. Sí. Hola, buenos días. Quería preguntarle, mi nombre es Amaya, trabajo en la firma Sto Ibérica y quería preguntar dentro de MAPEI qué importancia le dais a las armaduras cementosas y qué superficie máxima de metros cuadrados ejecutados se pueden hacer con esta armadura que es la misma del encolado, como bien has explicado. ¿Qué superficie de paño se puede realizar sin necesitar una junta de hidratación para el material? Lo que nosotros llamamos, bueno, que se llama capa de base o capa de enlucido. Sí, el enlucido que haces con el mismo material que haces el encolado. Sí, sí, sí. No tenemos ninguna limitación al respecto por nuestra parte. Es decir, no preveemos la formación de juntas. ¿Porque no van a existir grietas en lo que es el tratamiento de paños grandes? Este tipo de morteros tienen suficiente contenido de resina que les da, digamos, la deformabilidad necesaria para absorber los movimientos que pueda tener el soporte o el contraste con el soporte de aislamiento. Entonces, igual que en otro tipo de acabados, o pues sí que decimos cada X metros, por ejemplo, pues lo que es un revestimiento cerámico, en nuestro cuaderno técnico figura pues, que hay que formar juntas de partición de movimiento pues, cada 12 metros, máximo 16 en una fachada, depende del formato de la baldosa. Pues cuando es un revestimiento continuo hecho con estos materiales, en principio no es necesario ningún tipo de junta. Vale, muchas gracias. De nada. Hola, buenos días. Mi consulta era específicamente en el campo de rehabilitación. No le oigo. ¿Ya? Buenos días. Mi consulta era específicamente en el campo de rehabilitación, donde encontramos soportes que pueden tener falta de planidad o en caso, por ejemplo, de fábricas de ladrillo visto, que tenemos la junta rehundida, etcétera. La fijación que estamos viendo en los DIT e incluso en la guía técnica, el borrador del IDAE, sigue siendo el borde perimetral y los puntos y no el acabado continuo para fijación del adhesivo al soporte, o sea, del panel al soporte. Entonces, era su opinión al respecto de estas recomendaciones que nos están dando, que entran un poco en contraposición con lo que usted dice. Sí. Bueno, a ver, ya lo he dicho, o sea, una cosa es lo que nosotros personalmente recomendamos, ¿no?, como óptimo. Otra cosa es, bueno, pues en su día la norma acepta este tipo de encolado. También entendemos que estas tensiones que yo he relatado aquí no son iguales en un panel, por ejemplo, de lana mineral, que en un panel de extrudido, ¿no?, que es un panel mucho más rígido. Entonces, yo creo que esto es un tema de sentido común, un poco de, como decía, en el momento en que acometemos una obra hay que evaluar en qué condiciones la acometemos
Y también elegir a lo mejor el tipo de aislante en función del soporte que tenemos. Es decir, si nosotros lo que queremos es encolar un panel extruido encima de un soporte pues que ya vemos que es extraordinariamente débil, que no vamos a poder hacer el encolado al 100%, mi recomendación sería no hacerlo con este aislamiento. Entonces podríamos optar por otros materiales que lo aceptan mejor. Y luego lo que no hay que olvidar es que bueno, pues hay en el mercado, en nuestra misma empresa, pues ofrece un montón de productos para modificar o adaptar este soporte, ¿no? Es decir, a unas condiciones aptas para recibir luego un encolado en condiciones. Morteros niveladores, consolidantes, tratamientos antihumedad, etcétera, etcétera. Es decir, esto ya sería objeto de un curso, ¿no? Que en los cursos de formación pues lo damos, pero en media hora no se puede, ¿no? Entonces yo diría que bueno, pues, hay que evaluar las condiciones de partida y en función de esto elegir el sistema. Si tenemos un soporte muy malo, pues aparte de ver de tratarlo antes, elegir el panel adecuado y luego, ya lo he comentado, reforzar la fijación con más espigas para, sobre todo en las intersecciones, porque claro, entonces esta planeidad pues queda un poco al buen hacer del señor que le da el toque y que presiona el panel, ¿no? Y todos sabemos que luego vienen y quieren afeitarlo y bueno, hacer unos inventos tremendos, entonces rompen la estructura del aislante. Bueno, o sea, claro, de casuística hay mucha, pero en principio si se hacen las cosas bien, pues no hay problema. Gracias. Nada, gracias a ti, Gabriel.